Bendecidos, mis amados. Es muy grato poder saludarles para estar juntos y compartir la palabra. Es un día esperado, como decía David. Este es el día que hizo el Señor. Y volví a repetir, estaré contento y alegre con los que dicen, a la reunión de la casa del Señor iremos. Cuando hay sed, cuando hay deseo, cuando hay ese sentimiento de unidad y pertenencia, el creyente le es satisfactorio la reunión, la anhela, la ambiciona, porque sabe lo que recibe en su ser interior. Saludamos en esta noche a todos los hermanos que han conectado y los que lo harán después en los diferentes lugares. Y bendecimos a Dios por los que de una o de otra manera siempre están escuchando la palabra y se mantienen fieles y firmes, máximo en el tiempo que estamos viviendo, donde vivimos la recta final. Y es hora de mantenernos en la expectativa y la comunión con el Señor. Muy cariñosamente, un abrazo muy grande para mis hijitos, donde quiera que estén. Les amo profundamente. Y así a toda la iglesia del Señor. Padre, te damos gracias porque nos permites una vez más poder compartir el gozo de tener tu palabra y de tener tu presencia. Oramos por los que se encuentran afligidos, abatidos y menesterosos. Declaramos que en esta hora, conforme a la necesidad de cada uno, la palabra haga su obra, trayendo consolación, edificación, paz y esperanza. Yo recibo que en esta ocasión el Espíritu, el ángel de tus hijos es edificado para gloria de su nombre. Amén y amén. Bien, amados, tenemos esta noche un tema. Como lo vieron ahí, más allá del velo. Y es que todos nosotros, como creyentes, pasamos por momentos de confusión, por las circunstancias adversas que se nos presentan, que nos rodean, las que tenemos que confrontar de una o de otra manera. Y en esos momentos que somos atacados, tienen pensamientos a veces de amargura o de resentimiento y soledad. Y quisiéramos preguntar, ¿por qué nos pasa eso? ¿Por qué tenemos que sufrir esas consecuencias siendo que somos hijos de Dios? Y a veces nos preguntamos, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que no entiendo para hacer las cosas que tengan efectividad y que tengamos respuesta a todas nuestras preguntas y nuestros cuestionamientos? Hay 3 personas en la Biblia que atravesaron momentos tal vez como los que usted y yo hemos atravesado en algunos momentos. Y expresaron también las mismas palabras, como si hubieran estado de acuerdo. Las mismas que nosotros decimos muchas veces. Porque es un sentir que nace de lo profundo. Y esas personas fueron el patriarca Job, David y Pablo. Y al final de todos esos,
inconvenientes y dificultades, todos ellos finalmente llegaron a decir que la salida de su situación fue conocer el origen de su existencia. Job dijo esas palabras: ¿quién me diera dónde poder encontrar para poder llegar hasta su trono? Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos, y yo sabría lo que él me respondiera. La verdad es que cuando uno ha conocido en su vida propia la realidad de un Dios vivo, al cual le viene sirviendo y en el que siempre ha dependido y confiado, y que ha tenido experiencias innegables que le han hecho esa realidad en su vida. En momentos difíciles, realmente en momentos difíciles, uno lo que desea es encontrarse directamente con el Señor. Exponer su dolor o su queja y escuchar de su boca la respuesta a la circunstancia o a la situación que esté viviendo. No acude a nadie, quiere acudir solo a Dios. Y esa expresión es muy conocida. Pareciera que entre Dios y el hombre hay un velo de circunstancias, un velo de argumentos, de dudas, de temores, de quejas, a veces de resentimiento y de amargura, a veces de indiferencia, de apatía, de soñolencia. Es un algo que se interpone entre el creyente y Dios. Y entonces se da cuenta que algo lo está separando de la realidad y que quisiera tener respuestas a sus grandes preguntas. Así que tenemos un entorno que es como un velo que nos impide ver más allá. Y a menos que podamos ver más allá de lo que nos rodea, del entorno que nosotros tenemos, no vamos a tener respuesta a nuestros interrogantes. A menos que pasemos ese velo. Déjame hoy presentarle algunos versos de la palabra. En 1 Corintios capítulo 13, el verso 12. Hay una declaración que hace el apóstol Pablo, muy importante. Dice, ahora vemos en un espejo, en un enigma. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial. Pero entonces conoceré como soy conocido. Mire bien lo que dice el verso. Estamos mirando el reflejo de algo, pero como en un espejo empañado. Pero la esperanza es ver directamente la realidad. Ahora conocemos de una manera parcial, pero la idea es conocer plenamente, como también seremos conocidos. La realidad de nuestra existencia es un enigma, pero es la revelación la que nos lleva a vernos cara a cara con nuestra existencia original. Es atravesando ese velo. La revelación es la que nos permite ver más allá de ese velo la realidad de lo que es y de lo que somos. Porque ahora solo algunos tienen una idea parcial de su identidad.
la sabe, pero en cuanto a tenerla, es una idea parcial. Pero cuando les venga la revelación, se conocerán cara a cara con el otro yo, no el del saber, sino el del ser. Ser esa realidad. Porque a veces conocemos de muchas cosas, pero no nos conocemos a nosotros mismos. Nos paramos frente al espejo y nos conocemos la parte física externa, pero el ser interno lo desconocemos. Y en ese dilema es que muchos se abaten y se confunden, porque solo ven la persona externa, desconocen el ser interno. Pablo dijo estas palabras en 2 Corintios 3:18. De lo que es ver esa realidad, lo que es conocer esa verdad. Mas todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen, cada vez más gloriosos. Así es como actúa el Señor, que es espíritu. ¿De qué manera es que Dios opera en nuestras vidas? ¿Cómo es que Dios responde a nuestras más profundas deseos y anhelos en nuestra vida? Que nosotros lleguemos a descubrir ese reflejo del Señor. Porque una vez descubierto ese reflejo cara a cara, se va transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosa. Note usted que lo que está diciendo es en la medida que usted pueda ver ese reflejo de gloria, usted va cambiando su situación, va cambiando sus circunstancias, su manera de pensar y su manera de ver, y va a ver las cosas como Dios las ve. Entonces usted se va a ver una persona gloriosa. Así es como el Señor actúa, porque a veces el creyente siempre espera como que va por un camino y se encontró una dificultad. Señor, quita esta dificultad, y espera que el Señor venga y ¡pum!, le quitó esa dificultad y siguió. Más adelante encontró un palo en el camino. Señor, quítame esto. Y usted mandó un aserradero y lo cortó y lo quitó. Siguió más el Señor, una roca aquí, que venga un ángel y quite la roca. Es lo que la gente piensa siempre. El creyente siempre quiere que Dios quite los inconvenientes que tiene delante. Pero en este crecimiento de la verdad de Dios, lo que Dios nos está poniendo es frente a la circunstancia y que aprendamos a vernos con el rostro descubierto ante el Señor para reflejar esa gloria, y en la medida que refleja esa gloria, la circunstancia va siendo cambiada, está siendo transformado en la imagen de Dios y el camino va siendo abierto para su vida. Es diferente, pero es una experiencia de gloria. Esa es la permanencia en la presencia divina revelada. Por eso yo les he hablado últimamente sobre lo que es traer la gloria de Dios y permanecer en su presencia. Esa presencia divina revelada que es su verdadero yo, donde se conoce. Porque no va a haber otra imagen que la de aquel que los creó a su imagen. Y esa revelación cambia todas las cosas. Y porque ahora estamos en el proceso de llegar a estabilizarnos en esa imagen divina, porque ese es el propósito. Estabilizarnos, mantenernos. Quizá en un tiempo pensábamos que cuando íbamos a la reunión íbamos a ver la gloria del Señor, pero cuando salíamos de la reunión como que todo cambió.
como que íbamos a ratos, a momentos, pero estamos en una hora que usted tiene que saberlo ya. Usted debe permanecer en la presencia del Señor todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque es la única forma de romper ese velo que nos rodea y vernos siempre en la victoria que Dios planificó para nuestra vida. Una paráfrasis del libro de Isaías en la Torá, en el hebreo, dice así: si quieres saber el futuro, pregúnteme del pasado sobre la obra como hice a mis hijos. Esto es algo glorioso. Si quieres saber del futuro, pregúnteme del pasado. ¿Han tenido ustedes sus momentos cuando en ocasiones dice, ¿qué será lo que Dios quiere de mí en el futuro? ¿Qué será el mañana de mi vida y de mi familia? Como que llegamos a un punto donde queremos mirar más allá, pero no vemos. Como que hay una pared que impide ver más allá, hay un velo que impide ver más allá. ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será lo que Dios tiene preparado para mí? ¿Cuál será la voluntad del Señor para mi vida? ¿Qué irá a pasar con esto? ¿Qué irá a suceder con aquello? Siempre tenemos ese montón de preguntas y es cuando surge ya en el fondo y dice, oh, si yo pudiera llegar donde está el Señor, iría hasta su silla y le expondría mi inconveniente y le preguntaría y yo escucharía lo que él me dijera y yo quedaría satisfecho. Eso lo dijo Job. Y lo decimos muchas veces nosotros cuando no hemos entendido este plan de Dios. Así que, si quieres saber del futuro, pregunta del pasado. Cuando las cosas nos afectan tanto que todo lo que tenemos son preguntas y cuestionamientos, este consejo es importante. Job llegó a ese momento y como él no podía salir de romper ese velo, ese entorno e ir a donde él quería ir, fue el Señor quien vino, porque el deseo de él y su oración en sí hizo que la presencia del Señor viniera a él. Y cuando vino la presencia de Dios a su vida y que la tenía frente de sí, en esa hora se resolvieron los asuntos, pero no como por arte de magia, sino que él tenía que reflexionar, meditar y responder. En ese cuestionamiento se desenvuelve nuestra victoria para salir de las circunstancias adversas que nos esté motivando, angustiando y desesperando. Y estaba desesperado porque había ya llegado el momento de maldecir el día de su nacimiento. Quería morirse. Era tal la desesperación. Pero hizo un clamor. Quisiera llegar hasta el trono de mi Dios. Pararme frente a su silla donde Él está. Y presentarle mis argumentos. Decirle mi queja. Mis anhelos y deseos. Y entonces yo lo escucharía y yo entendería lo que él me dijera. Y ustedes se meten en eso que estoy diciendo para investigarlo. No lo dejan pasar como un tema más que ya lo eché a la libreta y lo dejé por ahí. No, esto que le estoy diciendo, que no tengo tiempo para meterme en todo eso. Ustedes notarán que eso fue lo que trajo la presencia del Señor a la vida de él. Y cuando sucedió esa situación, Job sintió que la presencia de Dios estaba con él y el Señor le hizo la pregunta del pasado remoto.
no del futuro. Pues yo digo, Job, yo le voy a mostrar el futuro, te voy a mostrar qué es lo que va a venir en el futuro. No, Dios le mostró y le habló a Job del pasado remoto, más allá de su existencia. Y luego cuando existió, por eso le hace la pregunta, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, creaba el universo? ¿Dónde estabas tú? Lo llevó para atrás. Y Job no entiende, no responde porque no sabe, pero escuchó. Él quería seguir hacia adelante y Dios lo llevó hacia atrás para conocer su realidad. Entonces viene la respuesta cuando el Señor le dice en el capítulo 38 de Job, cuando le dice Job, ya tú existías y eras uno de aquellos que alababan a Dios junto con todos los demás. Así que tus años son incontables. Lo llevó a un principio de su vida. Después ustedes pueden meterse a meditar eso. David, que fue el otro hombre que experimentó lo mismo. Situación desesperante en todo. Cuando había perdido a sus padres, fue sincero, aunque mi padre y mi madre me dejaron. Había perdido a sus hermanos. Había perdido a su esposa. Sus hijos se habían rebelado contra él. Uno lo había destronado. Otro le había violado a una hija. Otro le mató a su hijo. Y tenía traidores en el reino. Cuando estaba en una situación de ese punto, él exclamó con grande desesperación y expresó las mismas palabras y trajo la presencia de Dios a su vida. Y cuando la trajo a su vida y entendió las cosas, dijo, tan torpe era yo que no entendía. Mas entrando en la mente de mi Dios, entendí. Ahí está la solución. En el Salmo 73 es terrible lo que este hombre expresa. Y si miramos la vida de Pablo, allá en el capítulo 15, verso 10 de su primera carta, él hace una declaración, trayendo a memoria y resumiendo todo lo que le había pasado. Su persecución, el desprecio que sentían, el rechazo, el verse casi al mismo borde de la muerte. Expresó estas palabras, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Ahí estaba el énfasis de la respuesta para su vida. ¿Cómo Pablo podía ser un hombre victorioso, exitoso y poder decir, siempre voy en triunfo? Todo Dios me lo suplirá, nada me faltará. Antes soy más que vencedor. ¿Cómo ese hombre llegó a tal posición? Él dijo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Porque su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Sabía Pablo quién era él? Pues fue él quien dijo, conoceré como fui conocido. Él hablaba de su verdadera identidad, de su verdadero origen, de su existencia. Y volvió a decir que cuando todo estuviera ya en su lugar, estaríamos una vez más en el origen del todo, en el Elohim, en el Adonai del Olam. Volveríamos a esa centralidad de Dios, donde Él quería que estuviera. Entonces dice, mas el que se une al Señor, se hace solo un espíritu con Él.
Esta unidad es volver al principio y al origen de ser uno con Él. Soy yo como creyente el que tengo que buscar fundirme con su voluntad, no que su voluntad se funda con la mía, no que su querer se funda con mi querer, no que su deseo se funda con mi deseo, no que su ambición humana sea la que busque que Dios se la supla, no. Yo tengo que ir a fundirme con la voluntad de Dios, con su deseo, con su querer. Pastor, y si esa es voluntad, ese querer y ese deseo de Él elimina el mío, pues esa es la idea. Esa es la idea, porque lo tuyo te trae molestia, angustia y aflicción, pero lo que Dios tiene planificado es victoria y es gloria. Entonces ahí es que tenemos que llegar cuando vamos a orar, buscar cómo poner en mi vida, mi voluntad, junto a la voluntad de Dios, fundirme con ella. El llamado aquí en este cuerpo es llegar a fundirse con esa voluntad, emociones y sentimientos con el Señor. Eso se llama unirse al Señor. En esa unidad está el camino de la revelación de los misterios de Dios. Así que muchos pueden doblar rodilla y llorar, pero si no han fundido su voluntad con la de Dios, siempre tendrán el velo puesto delante de sus ojos. Porque es mi deseo de unirme a Él en todas las cosas lo que me lleva a atravesar el velo y entrar, yo diría, en el salón de los misterios de la gloria de Dios. En el capítulo 15, verso 28, Pablo expresa estas cosas. Cuando hayan sido sometidas a Él todas las cosas. Mire bien, ¿ve? Todas las cosas que están en tu vida. Entonces también el Hijo mismo se someterá a aquel que ha sometido a Él todas las cosas, para que Dios sea todo, en todo. Una unidad en la que toda mi voluntad deja de ser. Es decir, se viene a cumplir aquella palabra del apóstol cuando dijo, ya no vivo yo. Hagan la experiencia, quizá usted lo sabe en su mente cuando yo se lo digo ahorita. Usted lo sabe, pero yo quiero que usted vaya más allá del saber. Quizá usted, a eso yo sé que es así, yo sé lo que va a pasar. No me importa que usted lo sepa. Voy a decirle algo que después de que terminemos esta reunión lo haga. Quiero que lo haga. Tome un vaso de agua. Tome un vaso de agua. Y saque un poquito. Y usted se dará cuenta que el poquito que tiene en la cuchara o en cualquier parte es parte de esa agua que está en el vaso, porque es de la misma. Pero ahora usted ya la tiene en sus manos. Diga, este soy yo. Échela al vaso y búsquelo a ver dónde está. Búsquela. Esa es la experiencia que Dios quiere que usted tenga cuando vaya en oración a Dios. Alguien me dijo por ahí, me escribió, me dice, apóstol, usted está muy filosófico, es como difícil seguirlo. Pero estoy como tratando de pintar la realidad de su propia vida. Por eso el apóstol Pablo dice ya en el capítulo 1, verso 10 de su primera carta, esta expresión. Dice, os conjuro, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Yahshua, a que tengan todos un mismo hablar
y no haya entre vosotros divisiones. Antes bien, estéis unidos en una misma mentalidad y un mismo juicio. Ahora note bien que esto, por más que el creyente se proponga hacerlo por sí mismo, tendría que ir a buscar a la gente para decirle, ¿usted cómo piensa para yo pensar como usted piensa? Pastor, ¿cómo es que usted piensa para yo pensar como usted piensa? Usted no llega nunca al verdadero sentir, porque no llegaría jamás. Usted trata de buscar qué es lo que yo pienso y qué es lo que yo siento y qué es lo que yo quiero para llegar a ser, que tener lo que yo tengo y parecerse. Usted queda en el camino porque nunca lo logrará. Entonces, ¿cómo podemos llegar a una misma mentalidad, a un mismo juicio, a un mismo propósito, a un mismo sentir? Que volvamos a la mente origen. Cuando nos fundimos con Yahshua, el origen de nuestra existencia, tenemos la misma mentalidad y ahí sí podemos decir, tenemos la mente de Yahshua. Es la expresión que va más allá de aprenderse un verso. Es la expresión de tener la experiencia de una realidad en su propia vida. Pues bien, eso es lo que dice la palabra. Ahora, es curioso, cuando miro este verso, cuando habla del origen de nuestra existencia, de nuestro vivir, de donde emanamos, es curioso el hecho de que en el hebreo el concepto de espíritu se identifica preferentemente con dos palabras. Una de ellas es nefesh, que también significa alma, y ruach, que también significa viento o espíritu. Por otro lado, mente se suele traducir por la palabra sejeh, que también significa inteligencia, y ruach, que a la vez es espíritu, alma, inteligente. O sea, es un fundir de las cosas. Llegar a la mente de Dios, llegar a tener la mente de Yahshua, es meterse en fundirse en esa voluntad. Cuando se funde en esa voluntad, deja de ser independiente en su alma, en su espíritu. Y entonces vas camino hacia un éxito y una victoria, hacia una inteligencia espiritual, donde usted recibe emanación de la mente de Yahshua, un sentir que es el que reciben todos los que tienen esa experiencia. Entonces todos llegamos a un mismo sentir, un mismo propósito, un mismo anhelo, una misma voluntad. Este es el verdadero conocimiento del ya no vivo yo. Se pierde la individualidad y solo queda la identidad. Y en esa identidad es que Dios planeó que nosotros nos conociéramos. Conoceré como fui conocido. Hablemos de las cosas primeras primero. En esencia, la gracia nos creó y nos dio origen espiritual. Que la palabra sehel se funde con lo que es gracia. Ahora muchos se darán cuenta por qué yo siempre cuando escribo y leen los libros, ven que yo no digo la palabra de Dios, digo la palabra. Y siempre la escribo con mayúsculas. Y cuando hablo de gracia, siempre escribo con mayúsculas. Algunos se habrán preguntado por qué.
Y es realmente porque yo he descubierto lo que es la palabra y lo que es la gracia. Porque la gracia es esa matriz donde se originó el nefes, donde nos formamos como espíritu, la mente Elohim. Entonces, gracia es esa matriz de formación de nuestra existencia. Cuando el creyente aún no ha definido su origen y verdadera identidad, aún conoce las cosas con mente natural y no puede percibir quién es verdaderamente. Porque es muy fácil decir, yo soy un ángel, pero lo percibe, conoce ese ser, no, lo sabe. Pero entre saber y ser hay una gran diferencia, que es la que yo quiero llegar allá. Por eso dice 1 Corintios 2:14, que define cómo es el hombre natural. Dice, el hombre natural no capta las cosas del Espíritu de Dios. Son necedad para él. Y no las puede conocer, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. Es el gran problema. El estado natural del hombre, que es como un velo que lo envuelve y le impide ver las cosas espirituales, y no solamente verlas, sino que le impide captarlas, percibirlas. En el plan eterno de Dios para con sus hijos es que nos vuelve a la matriz del conocimiento que nos da identidad y conciencia de lo que somos y de lo que creemos. La gente cree en Dios y dice saber quién es. Pero mire lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 28, el apóstol Pablo, hablando a los griegos que tenían un altar al Dios no conocido. Lo honraban y lo reconocían y lo hablaban de él, pero no lo conocían, así que tenían un monumento que decía al Dios no conocido. Y Pablo les dijo, a ese que ustedes no conocen, ese es el Dios que yo conozco. ¿Cómo es? Ustedes no pueden captarlo, no pueden percibirlo, porque en él vivimos, en él nos movemos, en él existimos, como han dicho algunos, porque también somos de su linaje. ¿Cómo es que usted vive en alguien, se mueve en alguien, existe en alguien y no lo conoce? Esa es la realidad de tantos creyentes. Viven en él, existen en él, se mueven en él y no conocen a Dios. Pablo dijo, voy a hablarles a ver si como ciegos tentando lo pueden captar. Ese velo es el que hay que romper. Y se rompe con sinceridad y verdadera entrega. Verdadero arrepentimiento. Y no estoy hablando de sus pecados, de aquello y de aquello. Su arrepentimiento de querer ser como usted es para llegar a ser lo que Dios quiere que usted sea. Es una negación total y completa. Entonces, cuando eso suceda, haremos diferencia entre lo que sé y lo que creo. Porque una cosa es lo que he aprendido y otra cosa es lo que yo soy. El apóstol dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Usted no se formó fuera de la gracia.
¿Cómo así, pastor, si yo apenas vine los otros días? No, no estoy hablando de una doctrina, ni de un conocimiento, ni de una congregación. Estoy hablando de la gracia, que es Dios mismo, la mente divina, donde el espíritu del hombre fue formado. Entonces, ¿qué es la gracia de Dios? La mente Yahshua. Déjenme darles un concepto para que lo entiendan mucho mejor y que esto les ayude a entender que a pesar de lo que somos y de lo que creemos ser, pero que no sabemos que somos, a pesar de eso, lo que le voy a decir tiene que ayudarle en su vida espiritual a salir del conflicto, de la situación en que usted se encuentra. ¿Conocen ustedes el dicho, lo tengo en mi corazón? Mire, cuando un hijo se va de la casa y está lejos del hogar, quizá hay un vacío en la mesa en la hora de comer. Hay un vacío en el dormitorio, la noche de dormir. Vas a salir a un paseo, queda el asiento vacío del carro. Parece que hay un vacío. Pero en la realidad del Padre, Él lo tiene en su corazón. Está presente allí. Para el Padre ese hijo no se ha ido, siempre está ahí. Siempre está en su corazón. Porque es el ligamento de un amor más profundo de lo que el ser humano puede entender. Y si nosotros salimos del corazón de Dios y hemos andado por aquí, pero estamos en el corazón de Dios, nunca hemos salido de allí. En Él estamos, en Él vivimos, en Él nos movemos, aunque algunos son tan ciegos que no lo pueden captar. Pero en el amor del Padre estamos allí con Él. Dios dice, siempre están en mi corazón. Escrituralmente dijo, los tengo esculpidos en la palma de mi mano. Los cuido como la niña de mis ojos. ¿Y cuántas cosas más podría decir explicándoles esto? Así que es lo mismo con el Señor. Estamos en su gracia, que es el corazón de Dios. No mire la gracia entonces como una doctrina más, ni como una congregación, una iglesia, no. Es el corazón de Dios. Como lo que es, tiene que mirarlo. Antes de Dios enseñarnos a hablar, nos enseña a ser. Antes de Dios querer que nosotros avancemos en nuestros cuestionamientos y querer que nos resuelva las preguntas, Dios nos dice, mira para atrás. Mirad el hueco de cantera de donde fuisteis tomados. Mire que allá hay un lugar de donde tú saliste y tienes que volver a llenar ese lugar. Entonces nos hacen mirar hacia el origen de nuestra existencia. Por eso comencé diciéndole esa expresión hebraica que dice, si quieres conocer el futuro, conoce primero el pasado. Antes de Dios darnos palabras para decir algo, lo que debemos de decir de su boca, nos hace pensar. Porque hay gente que habla sin pensar. Y dice, ay, yo no quería decir eso. Y metió las de caminar. Pero cuando hablamos con Dios y Dios nos habla a nosotros, Él primero nos hace pensar para que después de que pensemos y reflexionemos, es que hablemos. Por eso dice, meditad en vuestros caminos.
Así fue con Ezequiel. Lo llevó a un lugar y lo tenía delante y le dice: Ezequiel, ¿vivirán esos huesos? Él tuvo que reflexionar, tuvo que meditar lo terrible, la imposibilidad, el inconveniente para que sucediera o que llegara a ser lo que Dios dijo que podía ser. Pero también tuvo que pensar en la grandeza del Dios que tenía delante, qué tan poderoso era, si podría hacerlo o no podría hacerlo. Lo que yo quiero que usted entienda es que Dios quiere llevarlo frente a la situación para que usted analice y luego responda. Dios lo pone frente a un matrimonio despedazado, a una familia despedazada, a un cuerpo enfermo al borde de la sepultura. Lo pone frente a un problema que no tiene salida. Lo pone frente a un valle de huesos secos. Es la realidad. Y le hace la pregunta: oye, ¿tú crees que ese matrimonio me puede restaurar? ¿Tú crees que esa vida puede cambiar? ¿Tú crees que ese cuerpo puede ser sano? Le hace la pregunta. Aquí tiene que conocer lo terrible que es la situación, pero tiene que meditar qué tan poderoso es el Dios que le está preguntando. El día que descubra la grandeza del poder que le está preguntando, entonces se dará cuenta que ese conocimiento de esa grandeza supera lo imposible de aquello que está mirando, y cuando aplica la grandeza a la imposibilidad, la grandeza destruye la imposibilidad y usted es hecho libre para gloria de Dios. Hay que aprender a analizar y luego responder. Dios nos coloca en la posición de pensar quién es Él y cuál es su poder y cuál es su voluntad. Cuando usted es puesto frente a una situación difícil, sucede lo mismo. Él quiere que usted piense quién es Él después de que analice el problema, para que conozca la voluntad de Dios. Entonces surge la misma pregunta que debes definir: ¿se arreglará esto? ¿Saldrás de esa situación en que te encuentras? Hay que analizarla. Si usted no define esa pregunta, no podrá decir las palabras de poder y de vida. No podrá romper el velo para salir. Él dijo: todos los llamados de mi nombre los creé, los formé y los hice, porque para Dios no hay ayer ni hay mañana. Los formé y los hice. Creados en la forma de gracia, la forma gracia, fuimos creados. Luego formados en un cuerpo para ser hechos en Yahshua, a su imagen por gracia. Ese es el proceso que tenemos ahora cada uno y que cada uno está experimentando. Ya fuimos creados, no hay nada que añadirle a eso. Y Él hizo una perfección para el ángel creado y dijo: perfecto está. Nos formó el cuerpo. Algunos están inconformes por lo gorditos, por lo altos, por lo bajitos, por lo esto y lo otro. No importa, pero te formó el cuerpo, ya está hecho. Formado. Pero ahora falta hacerlo. Y nos trajo este conocimiento para ser hechos. Así que el plan de Dios incluye 3 pasos: crear, formar y hacer. El hacer es lo que me identifica y me funde con la realidad que yo soy. La palabra crear es del hebreo es bará, pero eso es tan profunda que significa que nos dio en existencia de espíritu, sin forma. Pero que en Yahshua se nos dio forma espiritual, llegando a ser el ángel, que es la verdadera identidad espiritual. Pero también se nos señaló el hecho de que ahora somos llevados en Yahshua a ser hechos en perfección. Así que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, un ser natural. La gracia hace la imagen en Yahshua por conocimiento y por obediencia. El hombre creado es natural, pero el hombre hecho es espiritual. En esta gracia revelada, en este molde divino,
Estamos siendo hechos. Y en la unidad y relación con Él es que somos hechos. Hay un verso en el libro de los Romanos, ya predeterminado por Dios, capítulo 8, el verso 29. Hablando de estas cosas, el apóstol Pablo dice esto. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que sea el primero entre muchos hermanos, ser semejantes a él. Y como dijo Juan, todavía no somos lo que debiéramos de ser, pero sabemos que cuando le veamos, o sea, esto que estoy hablando, cuando traigamos esa presencia en nuestra vida, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces hay quien piensa y dice, porque le veremos, eso se va a revelar el día que el Señor venga y estemos allá, es que va a ser. No, es aquí cuando la presencia de Dios venga a tu vida, que tú la traigas y tú te veas en Él, es que tú vienes a hacer lo que Dios dice que tú eres. Así siempre pensamos dejar todo para después de muertos. Y nos perdemos la verdadera vida de disfrutar esa presencia de Dios mientras estamos en esta tierra. El plan de Dios es llevarnos a la forma y hechura Yahshua. Y en ocasiones los sufrimientos nos revelan la realidad de lo que soy. Por eso es que cuando yo hablo, no hablo mucho de la palabra fe, estoy usando la palabra emuná, por la profundidad que tiene. Porque cuando es pasada por pruebas, es que da firmeza y da fortaleza. En este caso, emuná es el estado de conciencia y firmeza de saber quién es. Cuando usted está en una aflicción terrible, ahí es que usted sabe quién es usted y sabe quién es Dios. Cuando está en un momento que usted está encerrado en una situación de la que no ve salida, ahí usted sabe quién es usted y también sabe quién es Dios. Porque casi cuando somos naturales, encerrados en esta situación y nadie me visita, nadie me llama, nadie me ayuda, y aguantando hambre y nadie me ayuda. Y entonces se ve él en lo natural y discute y alega y todo eso. Pero la respuesta es la misma que tuvo Job. En vez de estar discutiendo todo eso, traiga la presencia de Dios a su vida, reconocerá quién es y está en su presencia, va a responderle las preguntas a Dios y se va a dar cuenta que al conocer la gloria de Dios en su vida, no se va a quejar de lo que le rodea, pero va a alabar a Dios y cuando empieza a alabar a Dios, las puertas de esa cárcel se van a caer. El velo se va a romper. Job necesitó esta escuela para llegar a descubrir quién era. Se vio en su presencia y se negó a seguir siendo quien era. Era un ser natural sin entendimiento y debía ser un ser espiritual con entendimiento. Dios lo llevó a su origen y la mente de Dios para que conociera su identidad. En el libro de Job, el capítulo, ya estoy terminando, capítulo 38, el verso 4, que es la pregunta importante. Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Indícalo si sabes la verdad. Una pregunta que tenía que reflexionarla. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Hágase esa pregunta, resuélvale esa pregunta en sus aflicciones y verá la gloria que va a haber. Y en el verso 7, Dios le responde y dice, entre el clamor a coro de las estrellas del alba y las aclamaciones de todos los hijos de Dios, allí en esa hora, cuando eso sucedía, ¿dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas cuando estaba la fiesta más grande celestial? ¿Dónde tú estabas? Y entonces es cuando vamos a ver la respuesta de Dios. Esas fueron las preguntas para que reflexionara. Pero luego le dijo, sí, tú lo sabes, porque ya habías nacido entonces. Y es bien larga la cuenta de tus días. Ya habías existido. Entonces, cuando vas a ese origen, ustedes saben que cuando Job entendió esas preguntas que Dios le hizo en su presencia, cuando comprendió eso, comenzó a salir de su angustia y de su aflicción y empezó a ser restaurado.
Dios quiere llevarnos también a la meta, de lo natural a lo espiritual, de estar en formación a ser hechos según Dios. Ya Dios comenzó y el que comenzó la obra la perfeccionará. Es como un curso. Tú haces el curso, pero si no apruebas, tienes que repetirlo. No hay problema en repetir, dice Dios. Aunque se sufre más. Pero es que algunos, yo no sé por qué salgo de una y caigo en la otra. Y salgo de esta y caigo en la otra. Porque está repitiendo y perdiendo el primer año, y pierde el segundo año, y pierde el tercer año. Y ya lleva 20 años y todo lo va perdiendo. Y sigue siendo el mismo porque no aprende la lección. Bueno, repetir no es malo. Pero usted sabe que todo en la vida tiene un límite. En cualquier lugar le dice, la próxima, ya. En una universidad le dice, bueno, pasa la primera, si la perdió, pasa la segunda. La segunda la perdió, pero la tercera sí ya, olvídese. Tiene que hacerla. Siempre hay un límite. En el último lo tiene que pasar. Y Job lo pasó una y otra vez, hasta llegar donde llegó el momento que ya era la última, no tenía salida. Y ahí fue donde tuvo que reconocer la situación. Jonás lo pasó, estaba donde ya no había salida. Ustedes miran el libro de Jonás, encontrará que dice que estaba envuelta su cabeza en algas y en los jugos gástricos de aquel pez, y estaba desesperado que no podía ni acostarse, ni arrodillarse, ni de nada. Estaba en una situación deplorable, y cuando en esa situación estaba, fue que hizo la oración de traer su presencia a su vida, y cuando trajo la presencia de Dios a su vida, aquel animal fue y lo vomitó en tierra. Amado, a veces nosotros no entendemos estas cosas y sufrimos. Esperamos llegar a ese último chance. Agotaremos el recurso. Vas a perder otro año y el año que viene sigue siendo el mismo, la misma persona. Es que casi no entiendo, es que no me entra la palabra, es que usted sabe que yo soy así, soy el más niño, es que va a seguir siendo todo eso. Hay un límite y va a venir un momento en que tiene que pasarla, quiera o no, pero tiene que pasarla. Y no será nadie que la mete, será Dios mismo, porque Dios, el que comenzó la obra, la perfeccionará. Y un último consejo que quiero darles, es un verso muy importante, este sí debe quedar grabado en su mente, por eso lo dejé para lo último. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Padre mío, yo quiero ser tu hijo, dócil y humilde, y aprender la lección desde el comienzo, sin llegar a ser terco ni obstinado. Padre, yo declaro que esta palabra levanta a tus hijos, rompen el velo y ven tu gloria. Los declaro libres en la presencia del Señor, bendecidos con toda bendición.